podríamos hablar de diámetro variable. Efectivamente, podemos hacer lo mismo, pero podemos pensar en que el diámetro económico, ese diámetro supuestamente óptimo que obtuvimos para el punto final de la tubería, si el aprovechamiento tuviera una altura mucho menor, no sería ese. Efectivamente, sería un diámetro quizá mayor. ¿Por qué mayor? Bueno, efectivamente lo que vamos a encontrar, si ustedes prueban, es que a mayores saltos nos va a corresponder menores diámetros económicos porque el aumento de espesor que se da en la chapa hace que la tubería sea mucho más pesada y por lo tanto como el, el aumento del peso de la tubería va a ser fundamentalmente quien define el costo, nos vamos a encontrar con que el óptimo, en la medida que la presión crece, nos va sugiriendo diámetros menores que para presiones mayores. Entonces, la tubería teóricamente óptima, considerando la presión variable que hay en todo su trazado, sería una tubería en la que al final tenemos los menores diámetros y al principio los mayores diámetros. Y en teoría, en un ideal, esa tubería debiera ser algo así como troncocónica. Por supuesto que a nadie se le va a ocurrir semejante disparate de hacer fabricar una tubería troncocónica, pero sí una tubería en la que haya distintos tramos con distintos diámetros y espesores. O sea, no solo cambiar el espesor cada vez que me esté sobrando o faltando para cubrir el diagrama de presiones, sino la opción de partir una tubería de gran longitud y de gran variación de presiones, partirla en varios tramos para obtener más de un diámetro económico. Entonces obtendríamos el diámetro económico para el tramo de menores presiones, como que en este caso, por ejemplo, está presentado en el gráfico un caso con dos diámetros, un diámetro hasta el punto D y un diámetro hasta el final. Y así podríamos tener la solución del tema con una mejora todavía en el resultado económico del conjunto. Recuerden que además, para el caso de trabajar con más de un diámetro, podríamos llegar a resolver en algunos tipos de tubería, en algunos materiales de tubería, resolver mejor algunos temas de costo derivados del transporte de la tubería, en tanto y en cuanto podamos anidar, es decir, podamos meter un tramo de tubería de menor diámetro dentro de un tramo de mayor diámetro para hacer su transporte. Como complemento al análisis que veníamos haciendo, bueno, una investigadora en la materia, Forchheimer, lo que encontró fue la existencia de una relación aproximada de una constante que se da con los valores óptimos de presión por diámetro elevado a la 7,4, de tal forma de que uno pudiera dividir en tramos de distinto diámetro ajustándose a las presiones que cada uno de ellos pueda tomar. Bueno, nuevamente cuando tenemos una tubería ya calculada, dimensionada, vamos a verificar la estabilidad de funcionamiento, es decir, vamos a hacer el análisis de cómo se va a comportar frente a las maniobras, a las situaciones de transitorios. Veremos si tenemos casos de cierre brusco o de cierre lento. Un detalle para el caso de espesores y diámetros variables con cierre brusco, la expresión de Desparre, que dice que el delta H, en lugar de ser
el famoso C por U sobre G de Allievi, podría ser este dado por 1 más 8b más 4b cuadrado por C1 U1 sobre G, en donde C1 y U1 corresponden a un tramo de tubería y el factor B sería C1 menos C2 sobre C1 menos C2, en donde las C son las celeridades de cada uno de los tramos en que hemos dividido la tubería, y el valor 1 corresponde al tramo inferior, o sea, el tramo en que tenemos los mayores espesores. Bueno, decía que tenemos que revisar a ver si las condiciones en que va a operar nuestra tubería son las condiciones admisibles, si el delta H sobre H está por debajo del 30% previsto, o por lo menos estamos en este rango de buenas condiciones de funcionamiento desde el punto de vista de la estabilidad. Y también nos vamos a encontrar, esto se los doy porque revisando bibliografía es posible que encuentren algunas características como esta que menciono, una definición de la característica de la tubería como directamente el delta H sobre H dividido 2. O sea, la característica de la tubería está definida como la longitud por la velocidad sobre G por el tiempo de cierre y el salto del aprovechamiento, de tal forma de que verificando estabilidad de funcionamiento según característica de la tubería, los valores de referencia serían exactamente la mitad que verificando respecto de delta H sobre H, y la tablita nos quedaría de esta forma que pongo en la pantalla. Solamente para que estén alertas, porque si bien no es algo que se use mucho, estaría en la posibilidad de que se lo encuentren en la bibliografía. Y el tiempo característico está dado por una expresión que es la característica de la tubería por el tiempo de cierre. El tiempo característico sí es un elemento interesante, en tanto y en cuanto refleja el tiempo que tarda la tubería en ponerse en régimen, en cambiar de un estado de funcionamiento a otro estado de funcionamiento a partir de una maniobra. Otro detalle, si la tubería es de espesor y o diámetro variable, el tiempo característico del conjunto será la sumatoria de los tiempos característicos de cada uno de sus tramos. Bien, como elementos finales del tema, vamos a ver algunos elementos de operación y accesorios de las tuberías forzadas. En primer lugar, algo referido a las válvulas. ¿Dónde vamos a encontrar válvulas? Típicamente vamos a encontrar válvulas al final de la tubería forzada, previo al ingreso a las turbinas. Antiguamente había más instalaciones de válvulas en las tuberías forzadas que se fueron prácticamente eliminando en los proyectos por innecesarias. Por otra parte, las válvulas que se utilizaban antiguamente en muchos casos eran válvulas de tipo esféricas. Válvulas esféricas que en realidad son muy similares a las valvulitas esféricas muy pequeñas que se usan tanto en instalaciones de gas como de agua domiciliarias, pero que en instalaciones de grandes dimensiones son elementos tremendamente costosos y que han dejado de justificarse. A la izquierda tenemos una válvula esférica. Fíjense cuál es el principio de funcionamiento, que es que a partir del giro respecto de un eje, la válvula tiene una esfera que tiene un hueco de tal forma de alinear ese hueco cilíndrico con la tubería y prácticamente dejar la tubería en forma continua sin ninguna obstrucción al paso del agua.
Esto desde el punto de vista hidráulico es ideal, pero da unas instalaciones tremendamente costosas. Y por mucha menos plata, con una eficiencia solamente algo reducida, las válvulas de tipo mariposa han reemplazado prácticamente en todos los casos a las válvulas esféricas. Las válvulas esféricas, bueno, acá tenemos un par de muestra en donde se ve cuál es la forma y cuál sería el accionamiento. Son bastante complejas para obtener el sellado necesario, que no tengan ninguna pérdida y que tenga un buen comportamiento, muy caras. Y las válvulas mariposa son válvulas que, bueno, desde las más pequeñas, como esta que muestra en la figura de la izquierda, de maniobra manual, son una especie de lenteja que gira y que queda inserta en el medio de la corriente, pero que produce pérdidas considerablemente bajas. En válvulas mariposa muy grandes, muchas veces tenemos un tablero circular y detrás del tablero circular, para soportar las grandes presiones que pueden llegar a actuar sobre la válvula, una estructura que tiene que comportarse muy bien con flujo de agua cuando la válvula esté abierta. Otro elemento importante en tuberías muy grandes son los accesos a la tubería. Los accesos a la tubería representan la posibilidad de precisamente acceder a la misma para hacer trabajos de inspección y mantenimiento. Una experiencia muy interesante pudimos ver con alumnos que viajaron a Futaleufú, ahora no me acuerdo bien en qué año fue que pudimos ingresar a la tubería de Futaleufú cuando estaban haciendo el primer trabajo de mantenimiento, y pudimos inclusive tener, bueno, las referencias y las opiniones de los expertos trabajando en la tubería, en donde aparecieron cosas tales como que el hecho de haber quitado la presión y vaciado la tubería había generado más deterioro que los 25 años que había funcionado anteriormente. El revestimiento de la tubería interior se había comportado perfectamente bien hasta que le quitaron la presión y se secó y empezó a tener desprendimientos. No era de suma importancia en ese caso porque se iba a renovar todo el revestimiento, pero fue una observación muy importante. De ahí que en esa misma oportunidad se instaló un acceso en la tubería de Futaleufú, un acceso superior, que permite el ingreso de un mini submarino que tienen en Futaleufú, de tal forma de poder inspeccionar todo el tramo de tubería de baja pendiente, el tramo de aducción, poder inspeccionarlo con un mini submarino sin vaciar la tubería, solamente quitándole presión para poder abrir el acceso superior. Otros accesos que tiene esa tubería, bueno, esta es la tubería de Futaleufú, de 8 metros de diámetro, en la zona del puente tubería. Le han colocado un acceso en esta zona aproximadamente, donde estoy señalando, y nosotros pudimos ingresar a la tubería por una puerta de acceso que hay en el acceso al empotramiento en la roca del lado de aguas arriba, según podemos ver en esta fotografía. Por supuesto, una puerta blindada tremenda que destinada a soportar toda la presión del agua en la tubería. Otros elementos importantes son las juntas de dilatación. Como decía, las juntas de dilatación están destinadas a absorber los alargamientos y acortamientos de la tubería por variaciones de temperatura y se ubican normalmente inmediatamente aguas abajo de cada bloque de anclaje que tengamos en la tubería.
existen juntas de dilatación de simple accionamiento o inclusive estas de doble accionamiento, es decir, que duplican el recorrido al tener un anillo exterior que se desplaza libremente con el material de sellado. Ahí tenemos una foto de una junta de dilatación en un tramo de tubería forzada. Esta foto creo que es la misma que mostré antes, en donde vemos la junta de dilatación inmediatamente aguas abajo de un bloque de anclaje. Acá tenemos otra junta de dilatación después de otro bloque de anclaje en una curva superior. Y esta es una junta de dilatación tipo fuelle, característica de pequeñas instalaciones. Esta junta nos permite acomodar la situación para instalaciones chicas de diámetros relativamente reducidos, digamos inferiores a 500 milímetros en general, de tal forma de compensar las diferencias de longitud que pueda haber en las tuberías. Profe, Sí, a ver. tenía una duda. Sí. ¿Cada cuántos metros o kilómetros se colocan las bocas de anclaje y las juntas? Decía antes que los tramos rectos de tubería se recomiendan en longitudes no superiores a 200 metros. Si Ah, el procedimiento de análisis sería el siguiente. Ustedes conocen, o digamos, pueden conocer, pueden encontrar fácilmente el coeficiente de dilatación del acero y considerar el salto térmico que podría ocurrir en una tubería en condiciones extremas. En condiciones extremas seguramente sería tubería vacía, de tal forma de que, por ejemplo, con el sol de un día de verano, la tubería pudiera llegar a una determinada temperatura, por ejemplo, a 50 grados, y que en condiciones normales, con agua circulando, podría estar quizás a 15 grados. Entonces, ahí tienen 35 metros de salto térmico. Si afectan la tubería por esos 35 grados de salto térmico y el coeficiente de dilatación del acero, van a encontrar el alargamiento que tiene por metro la tubería. Bueno, la recomendación de un máximo de 200 metros en cada tramo recto tiene que ver con esto, con la capacidad que puede tener un sistema de juntas de dilatación para absorber eso. Entonces, siempre en el punto extremo de aguas arriba de cada tramo recto vamos a poner una junta de dilatación. Entonces, cuando yo hablo de un tramo recto, estoy hablando de un tramo que va a estar entre dos curvas. Cada vez que haya un claro. cambio de dirección, como son estas dos curvas que estoy señalando, vamos a poner anclajes. Entre medio de los anclajes habrá apoyos, tantos como haga falta, para dar la solución como viga continua. Esto lo van a ver en la práctica, un caso en donde van a analizar el apoyo de una tubería. Y, como decía, en cada cambio de dirección van a tener un anclaje que es seguido de una junta de dilatación. Las curvas suelen resolverse en forma poligonalizada, es decir, eh, realmente no se hacen en grandes diámetros accesorios curvos, estrictamente hablando, sino que se sueldan tramos que son recortados de la tubería recta de tal forma de obtener la curva en forma poligonal. Por supuesto, se intenta que los radios de curvatura sean muy grandes, de tal forma de que las pérdidas sean lo menores posibles. Ahí tenemos un caso de una curva muy suave, trazada, por supuesto, con pequeños tramos rectos soldados entre sí. Ahí tenemos un trabajo de tratamiento interior en una curva. Y bueno, hay distintos casos. Ya ven, por ejemplo, esta foto de la izquierda, en donde hay una tubería que aparentemente podría ser de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y donde tenemos acá sí una pieza especial que hace una curva
bastante importante y allá otra pieza especial anclada además en un bloque de hormigón con otra curvatura importante. Eh, bueno, el esquema, como pueden ver, tiene que adaptarse al sitio en donde está el trazado. El de la izquierda, por cierto, bastante complejo. Continuando con los accesorios, tenemos luego las bifurcaciones o trifurcaciones. Son elementos bastante complejos. No nos va a tocar analizarlos a nosotros como ingenieros civiles. Esto ya es un tema de la ingeniería mecánica dedicada a las cuestiones metalúrgicas, con sus modelos para el estudio de los esfuerzos y refuerzos que tienen que colocar en este tipo de piezas. Realmente bastante complejas, tienen que resolver las derivaciones con las mínimas perturbaciones del flujo. Para que tengan idea, como consecuencia de trabajos de este tipo mal hechos, mal proyectados sobre todo, podría haber problemas de funcionamiento de las turbinas justamente por turbulencias que provengan de estos accesorios. Bueno, y tenemos distintos tipos de estas derivaciones que se van a producir. En el caso de los apoyos, suele ser conveniente la instalación de vigas anulares que refuerzan la circunferencia correspondiente al tubo y producen el elemento que va a apoyar normalmente sobre el hormigón. Acá tenemos como referencia la tubería de Foutalefou, que les decía tiene 8 metros de diámetro, y me sirve para lo siguiente. Acá se ve la viga anular de apoyo, pero además vemos una serie de costillas, una serie de elementos, de planchuelas soldadas a la tubería. Bueno, efectivamente uno podría preguntarse si esta tubería, cómo está calculada esta tubería y si cumple con los criterios de espesor mínimo que hemos estado viendo. Y nos encontramos con lo siguiente. Si el espesor mínimo recomendado son 8 milésimas del diámetro y la tubería tiene 8 metros, resulta ser que la tubería debería tener un espesor mínimo de 64 milímetros, 6,4 centímetros. Cuando uno ve la tubería y consigue los datos, se encuentra con que esta tubería tiene alrededor de, creo que eran 20 milímetros de espesor. Entonces no cumple con las recomendaciones de espesor mínimo. Bueno, en realidad, cuando los espesores mínimos se van a magnitudes ya medio disparatadas, como esta que acabamos de calcular, lo que se hace es aplicar un poquito de ingeniería y encontrar un perfil del elemento que nos aporte la rigidez necesaria sin semejante cantidad de kilos de acero. O sea que nosotros obtenemos a través de estas costillas, de estos elementos, refuerzos que nos dan rigidez en el sentido transversal de la tubería y evitan su aplastamiento, su deformación en el transporte, en la instalación. Es decir que, por supuesto, se obtiene un resultado mucho más eficiente desde el punto de vista técnico y económico. Bueno, ahí tenemos distintos modelos de apoyos deslizantes. Los apoyos deslizantes tienen que permitir el corrimiento de la tubería cuando se produce el fenómeno de alargamiento o acortamiento, que les decía, por dilatación y contracción. Efectivamente, la junta de dilatación para cada tramo recto es una y todos los apoyos intermedios deben permitir que la tubería se mueva axialmente de tal forma de trasladar la dilatación y la contracción. Por lo tanto, los apoyos deslizantes efectivamente
tienen que permitir ese deslizamiento. Y en los apoyos se computan solamente esfuerzos transversales a los efectos de las verificaciones de estabilidad. Ahí tenemos los apoyos en forma de cuna, bastante típicos, que están en el puente tubería de Futaleufú. Bueno, y finalmente un esquema de lo que sería el esquema estructural precisamente correspondiente a las tuberías forzadas colocadas a intemperie en esta forma de tramos rectos con un esquema tipo viga continua con apoyos y macizos de anclaje.